Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos en la clase número 82, una clase, la verdad, bastante interesante. Yo creo que un poquito fuera de lo que pensamos al estudiar los libros históricos, porque ya como decíamos, los libros históricos están muy desestimados, porque pensamos que solamente son una narrativa de sucesos que llegaron a pasar y hasta ahí. Pero nos vamos a estar dando cuenta que hay datos muy interesantes precisamente al estudiar toda esta serie del libro de los jueces. Y bueno, hoy nada más nos vamos a dedicar al capítulo 1. Si se dieron cuenta en las notas que les envié en nuestro grupo de WhatsApp, llevamos 8 páginas nada más de redacción para la introducción y el capítulo 1. Vamos a estar estudiando por ahí de manera muy general. De hecho, ahorita lo vamos a comentar, la derrota de Adón y Besek, que inicia esta narrativa desde los versículos 1 al 7. De ahí vamos a estar estudiando la extensión de las conquistas de Judá, que se narra de los versículos 8 al 10, y de ahí se brinca, ojo, porque la Biblia hace una diferenciación aquí entre la conquista del Negev y de 3 de las 5 ciudades filisteas principales en la época, y una que se suma ahí en los versículos 16 al 21, y nosotros vamos a ver que hay un mensaje oculto, le vamos a llamar ahí, en esta segunda sección. Vemos 4 ciudades. Estas 4 ciudades tienen un significado muy importante a nivel histórico, pero también a nivel eh, teológico y sobre todo escatológico. Entonces vamos a estar viendo qué significa estas 4 ciudades de los versículos 16 al 21 del primer capítulo del libro de los jueces. Posteriormente, pues vamos a estudiar la extensión de las conquistas de José, y ahí vamos a estar estudiando el sueño que tuvo Jacob y cómo se relaciona esto con estas doctrinas maravillosas de la martiología o la doctrina del pecado, y la soteriología o las doctrinas de la salvación. Y vamos a estar haciendo un análisis también al fracaso de las demás tribus, que como vamos a ver en el siguiente capítulo, la próxima semana, pues había un propósito en el que las demás tribus fracasaran en su intento de expulsar a los cananeos. Entonces, pues les recomiendo que por ahí vayan consiguiendo con qué apuntar. Hay mucho contenido en la sesión del día de hoy, y pues esperemos que sea de bendición para todos. Entonces vamos a estar iniciando. Bienvenidos a quienes se están conectando. Dios les bendiga. Aquí tenemos nuestra agenda de trabajo, de estudio el día de hoy. Y quiero empezar por analizar la extensión de las conquistas de Judá, que es uno de los puntos más ricos teológicamente hablando de este primer capítulo del libro de los jueces. Si usted se pone a analizar esta sección, pues se va a dar cuenta que antes se habla precisamente de Adonibesec. Adonibesec era un rey que había ejecutado sentencia con 70 reyes de la zona de Canaán, y les había quitado los pulgares de ambas manos y los pulgares de los pies. Esto para que no fueran capaces de poder pelear. Entonces es muy interesante porque este capítulo se introduce de esa forma. Recordemos que lo vamos a volver a ver más adelante, pero el libro de los jueces se escribe para una generación posterior a la generación que vio a sus padres morir en el desierto a causa de la desobediencia que habían tenido en contra de los mandatos de Dios y de quejarse. Entonces vemos una generación
en el libro del Éxodo, que precisamente ve los milagros de Dios, pero no cree. De ahí vemos la generación de sus hijos junto con Josué y Caleb, que son obedientes a Dios, ingresan a la tierra prometida. Y por allá del libro de Josué, nosotros nos damos cuenta que Josué toma la batuta del pueblo, él termina prácticamente su vida diciendo que él y su casa servirían al Señor, y entonces todo el pueblo está unánime en esto, pero llega el momento que muere toda aquella generación y se levanta una generación que es a quienes se dirige el libro de Jueces, que es una generación que dice el propio libro de Jueces, no conocían al Señor. Entonces ya nos estamos metiendo con problemas un poquito delicados acá, porque pues precisamente si nosotros nos damos cuenta, esto resulta ser algo muy especial para la interpretación de este libro. Tenemos que tener mucho eso en cuenta. Ahora, si nosotros empezamos a observar, nos vamos a dar cuenta que se divide en algunas secciones, primero en los versículos 8 al 10, donde se narra que Judá conquista Negev y Hebrón. ¿Por qué es importante estudiar esto? Bueno, primero vamos a problematizar, diríamos en metodología de la investigación, vamos a problematizar de manera adecuada lo que vamos a estar estudiando. Si usted se percata, el Negev tiene una serie de cuestiones bien interesantes que podemos estar estudiando, y vamos a estar checando por ahí nuestros apuntes para poder analizar más a detalle todo esto. Vean por favor entonces lo siguiente, que cuando nosotros analizamos el Negev, nos vamos a estar dando cuenta que propiamente el Negev es una región geográfica que desempeña un papel muy importante, pero que tiene una característica muy peculiar, y es que esta zona del Negev es muy desértica, tiene un suelo muy árido, tiene muy pocos recursos a nivel de agua, y era una zona que estaba cerca de, de la península del Sinaí. Y bueno, este lugar se caracteriza al ser desértico por tener mucho calor en el día, baja demasiado la temperatura en la noche, ¿no? La segunda conquista que nosotros vemos por parte de Judá es Hebrón. Ojo, porque aquí ya empieza algo muy interesante. Judá conquista Hebrón, que es una ciudad que se encuentra aproximadamente unos 950, 930 metros sobre el nivel del mar. Resulta muy interesante porque esto es todo lo contrario a esta zona del Negev, porque esto es una zona muy fértil, está muy llena de valles, está muy llena de montañas, es una muy buena tierra de cultivo, y es muy curioso ver que aquí se combina el verano caluroso con algunos inviernos suaves y lluviosos. Se encontraba aproximadamente a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y aquí pasan una serie de eventos que por eso es importante entender la historia, que nos van a decir por qué Judá se da la tarea de escoger a Hebrón como uno de los puntos para poder realizar una conquista. Y es que si nosotros recordamos en la narrativa bíblica, Abraham vivió en Hebrón. En Hebrón, él compra la cueva de Macpela, que era un lugar donde sepultó a Sara. Y si nosotros nos damos cuenta, hay una diferenciación ya en el versículo 10. Vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra.
Pero en Jueces 1:10 hay un dato muy interesante que no podemos pasar por alto a nivel histórico. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor, se los voy a leer acá. Dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. Vamos a pausarnos un momento ahí. Cuando nosotros vemos que dice que Judá marchó contra esta ciudad que antes de la conquista, se llamaba Kiriat Arba, hay que preguntarnos, bueno, ¿qué es Kiriat Arba? ¿Qué significaba? Porque es que la Biblia nos está dando este tipo de datos. Bueno, Kiriat Arba se nombra de esta forma porque Arba era uno de los anaseos más importantes de esa historia. De hecho, si nosotros empezamos a analizar, nos vamos a estar dando cuenta de que Arba, por allá del libro de Génesis, capítulo 23, nos narra que este lugar era posicionado por este anaseo y su nombre Arba significa cuatro en hebreo. Se considera que Arba era un rey muy importante al grado de que dentro de los gigantes él dominaba 4 de las 5 ciudades filisteas más importantes que no se pudieron adjuntar al gobierno de Egipto en aquella época. Entonces, ellos se separan, hacen un movimiento político y armado al mismo tiempo, donde tienen la autonomía de un país. O sea, imagínense a qué grado estamos hablando de personajes, de gigantes literalmente, que tenían un poderío militar muy fuerte. Entonces, Judá se dedica precisamente en estos pequeños versículos que nosotros vemos, sobre todo en el 8 al 10, a atacar una zona donde precisamente había gigantes que tenían una formación militar de élite. Ahora, sabemos que el Señor derrota a estos sujetos. Pero lo más interesante es cuando nosotros analizamos la narrativa de Jueces, capítulo 1 de los versículos 16 al 21. ¿Por qué es muy interesante analizar estas dos secciones y diferenciarlas? Porque primero la Biblia sí se dedica a diferenciar la conquista del Negev y la conquista de Hebrón en los versículos 8 al 10. Posteriormente, nosotros vemos que hay una serie de relatorías donde nos vamos a estar dando cuenta que el mismo versículo 10 dice que el pueblo del Señor destruyó a Sesai, a Imán y Talmai. Si nosotros tenemos una lectura descuidada, vamos a pensar que estas eran ciudades y no. Cuando usted estudia quiénes son estos tres individuos, Sesai, Aimán y Talmai, se va a dar cuenta que ellos fueron los unos de los hijos de Anac. Ya hemos estudiado en el libro de Génesis y en otras porciones de la Biblia que se dice que la cama de uno de ellos medía aproximadamente 4 metros de alto. Entonces, para que nos demos una idea de qué tan grandes eran. Posteriormente de reflexionar por qué Judá toma a Hebrón, toma precisamente esta tierra del Negev, pues bueno, hay una narrativa donde se habla de que Otoniel conquista Debir y se casa con su sobrina Axa, pero si nosotros nos damos cuenta, cuando estudiamos precisamente la segunda sección de conquistas que tiene Judá, vamos a ver a Cefat, vamos a ver a Gaza, a Ascalón y a Ecrón. Dicho sea de paso, había 5 ciudades filisteas principales para la época y Judá tenía 3 de 5. Judá había conquistado junto con Simeón a Gaza, Ascalón y Ecrón, pero vámonos por partes. Primero vamos a estudiar a Cefat, porque es importante analizarlo. Si nosotros nos damos cuenta, Cefat antes tenía un nombre que era Orma.
Vámonos a números 21 del 1 al 3. Si se dan cuenta, ahora vamos a estudiar mucho historia. Números 21 de los versículos 1 al 3. Vea, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cada uno de los nombres bíblicos nos van a recordar algún suceso que impactó emocionalmente, políticamente o teológicamente en la historia del pueblo de Israel. Y esta no es la diferencia. Si nosotros estudiamos con lujo de detalle, nos vamos a dar cuenta que de estos versículos 16 al 21 del primer capítulo de Jueces, sí nos debemos de preguntar por qué Cefat, después de ser conquistada, pues fue llamada Horma. Y nosotros inferimos que esto pasa por la victoria que Dios le da al pueblo encima de esta situación donde habían tomado algunos presos del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, esto le recordaría a Judá y a Simeón la fidelidad de Dios en liberarlos de esta opresión que habían vivido. Vámonos con Gaza. Gaza es una ciudad muy antigua. De hecho, desde Génesis 10 es una ciudad descrita que es habitada por los gigantes o los hijos de Anac. Ya por allá de la época de bronce, en el 1500 al 1200 antes de Cristo aproximadamente, era la capital de Palestina. Y bueno, es o fue una tierra muy abundante de vegetación, de árboles, olivos y campos de almendros. Un lugar muy precioso, ¿sí? Entonces, esta es una de las 5 ciudades principales de los filisteos de aquella época y les comentaba, no fue aceptada junto con Ascalón, Ecrón y otras 2 ciudades para formar parte de lo que era un gobierno egipcio en aquella época. Y lo interesante es que estos 5 forman una república, vamos a llamarlo así, donde ellos se apoyaban mutuamente, pero ojo que estos eran gigantes y eran militares al mismo tiempo. Ahora, Ascalón era también conocida como Askelón y era una zona que estaba cerca de la costa mediterránea de Canaán. Era un centro muy comercial porque estaba en una zona marítima y tenía un enorme poder militar. A esto súmele que en esa zona se adoraba mucho al dios pagano Dagón. Y en Ecrón, nosotros nos vamos a dar cuenta que también era una zona marítima, estaba muy cerca de el territorio israelita, estaba a 3 kilómetros aproximadamente, y ahí se adoraba a Baal-Zebub. Baal-Zebub era conocido como el señor o el dios de las moscas. Acuérdese que nosotros estudiamos en el Pentateuco que el Señor empezó cuando estaba Faraón junto con los magos tratando de replicar los milagros. El Señor atacaba a cada una de las deidades egipcias. Esto es un dato que hay que tener muy en cuenta, porque entonces el Señor sigue aboliendo, ojo, sigue aboliendo la idolatría. Y esto nos abre la pregunta, y lo vamos a ver más adelante, en por qué Dios mismo permite que las naciones paganas se quedaran con el pueblo israelita. Porque eso también lo dice el libro de Jueces. Si usted ya leyó las notas que dejamos en el grupo de WhatsApp, se va a dar cuenta que esto tiene un propósito en una reforma política, en una reforma religiosa,
y sobre todo a nivel espiritual. ¿Y por qué digo reforma? Porque el pueblo debía de reformarse para no seguir una religión y tener bien claro en su corazón que debía de tomar la decisión y la disciplina de amar a Dios. Y dicho sea de paso, nos damos cuenta en esta pequeña sección de los versículos 16 al 21 que Benjamín no pudo ni siquiera sacar a los jebuseos, sino que permaneció con ellos. Y aquí vamos a ver un dato muy interesante. Si usted se está dando cuenta, Judá tiene en esta segunda sección del 16 al 21 de Jueces capítulo 1, 4 ciudades. El número 4, vámonos a numerología bíblica. El número 4 es el número de la perfección aplicado a esta parte. Es el número de la perfección del gobierno. Y sabemos que de la tribu de Judá viene el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta porción tiene un trasfondo escatológico muy importante porque estará diciendo, vea qué contraste hay, Benjamín no pudo ni siquiera hacer lo básico para tener un gobierno, mientras que Judá lo hizo de manera perfecta. Ya nos estaríamos adelantando un poco y diríamos que Samuel hace una apología del reinado de la casa de Judá por medio de David para tener un gobierno permanente. Y esto nos diría a grandes voces que detrás de estas 4 ciudades, Cefat, Gaza, Ascalón y Ecrón, este número 4 nos habla del gobierno perfecto del Señor Jesucristo. Lo ratificamos en algunas citas. ¿Alguien gusta apoyarme con la lectura de Salmos 45, 6 y 7? Otra persona, Isaías 9, 6 y 7, y yo voy a leer Daniel 7, 13 y 14. Ahí vemos la primera manita levantada. Salmos 45, 6 y 7. De ahí nuestro hermano Rafael con Isaías 9, 6 y 7. Y yo termino con Daniel 7, 13 y 14. Salmos 45, 6 y 7. Sí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Sí está correcto? Amén. De hecho, gracias a ese salmo, Salmo 45, 6 y 7, es ocupado en Hebreos para hablar del reinado eterno del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, usted lo puede leer ahí. Isaías 9, 6 y 7. Tiene apagado el micro, hermano. Mi hermano, tenía apagado el micro, correcto. Ajá, ahora sí, me oye. Bien, dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y vea qué hermoso es estudiar así la palabra. Vea este pasaje de Daniel 7, 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Esto, hermanos, es una cuestión brutal. Cuando usted estudia a profundidad el libro de los Jueces, se va a dar cuenta que habla esta pequeñita porción del 16 al 21 del primer capítulo de Jueces, del reinado perfecto de Jesucristo. Ya nos estaría diciendo que la tribu de Judá tenía un alcance sólido, según la numerología bíblica, pleno del gobierno. Y vea qué hermoso es esto, vea cómo la Biblia nos respalda esta postura de interpretación y podemos decir, sí, efectivamente, en el libro de los Jueces también se habla del gobierno perfecto de Cristo. Vea qué maravilloso es esto. Ahora, vamos un poquito adelante. Vamos a ver ahora la conquista de José. Los versículos 22 al 26 del capítulo 1 nos hablan de que José conquista Betel. ¿Ah? Pero aquí hay algo muy interesante porque si recordamos, Betel está mucho de la mano con la promesa que Dios, ojo, le hace a Abraham, no a Abraham. Etimológicamente, el nombre Abraham significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de naciones. Dios le dice a Abraham que le iba a dar una descendencia y que la tierra que él estaba viendo, lea por favor Génesis 12, ahí la Biblia nos narra en dónde estaba precisamente Abraham. A ver, vámonos, para que no haya duda, hermanos, esto está tremendo. Génesis 12, vea el versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham, ojo, no Abraham, sino a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Un poquito más adelante en el versículo 8 dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces el Señor le dice a Abraham, mira la tierra y todo esto va a ser para tu descendencia. Pero ojo, porque si nos vamos a Génesis 28, nos vamos a estar dando cuenta que esta conquista de José por esta tierra de Betel tenía un propósito de dar cumplimiento a esa promesa que Dios ya había hecho a Abraham y que se ratifica en la vida de Jacob. Génesis 28 nos dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Es interesante que entonces Jacob se impresiona por este sueño, pero entonces el Señor habla con Jacob. Y le dice, versículo 13, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Jacob estaba en el lugar donde Dios le había dicho a Abraham, esta tierra va a ser para tu descendencia. Y ahora, muchos años después, Jacob está teniendo un sueño, está escuchando la voz de Dios en ese lugar donde le había sido prometido a Abraham que su descendencia le iba a poseer. Y le dice el Señor a Jacob, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vean qué fuerte es esto que estamos viendo en la Biblia, porque Dios le había dado una promesa a Abraham, Dios le estaba ratificando la promesa a Jacob y nos estamos dando cuenta que la fe de Abraham y la seguridad de
Jacob eran sólidas en creer esa promesa que Dios había dado, pero que ahora la casa de José estaba haciendo efectiva esa promesa de parte de Dios por medio de su obediencia de ir a conquistar ese lugar. Hermanos, las promesas de Dios, ya lo vamos a estar viendo en teología, pero muchas veces hay condicionantes para que podamos recibir las promesas de Dios. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra, para que tus días en la tierra sean largos. Está en la... Después de todo ello, entonces nos vamos a estar dando cuenta que precisamente hay estas condicionantes. La condicionante sería honrarás a tu padre y a tu madre. La condición es lo que lleva entonces a la obtención de esa cláusula que nosotros ya estamos viendo que sería una bendición. Eso es algo muy interesante. Ahora, recordemos que ya vimos en sesiones pasadas que el autor de la epístola o la carta a los hebreos dice que Josué no logró darle descanso al pueblo. Hay un símil hermenéutico entre la llegada a la tierra prometida y la salvación de los creyentes. Esto es muy interesante porque entonces, si nosotros recordamos, hay muchas porciones de la Biblia, sobre todo en Génesis y en el Nuevo Testamento, donde nos damos cuenta que Dios es el mismo para las distintas generaciones, que busca salvar a las distintas generaciones de todas las familias. Ojo, porque esto va a ser mucho contraste con el capítulo 2, donde se nos va a decir que se levanta una generación que no conocía al Señor. Ya lo vamos a volver a decir la siguiente semana, pero papás, esta porción de la conquista de José nos hace recordar algo muy importante. Nosotros debemos de hacer, número uno, papás, lo que Dios nos manda para poder obtener las promesas de Dios. Pero Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Papás, se levantó una generación que no conocía a Dios después de la época de Josué. ¿Y de quién de quién había sido culpa? De los padres. Ellos fueron salvos, ellos obedecieron, pero ¿cómo es posible que una generación no tuvo la delicadeza de enseñarle a la otra quién era Dios? Porque recordemos que la tradición oral era lo que prevalecía en el pueblo. Mis queridos hermanos, esta porción de la conquista de José en Betel, casa de Dios, nos hace un llamado a darnos cuenta que Dios cumple sus promesas, que Dios quiere salvar a todas nuestras generaciones, pero que también es culpa nuestra si nuestras siguientes generaciones no conocen a Dios. Y ojo, porque esto va mucho de la mano con lo que sigue en el relato de la historia bíblica. Y es que si nosotros nos damos cuenta, a partir del versículo 27 hasta terminar el capítulo, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan fracasan en lo que Dios les había dicho. No lograron expulsar a los cananeos. Algunos cometieron el error de volverlos tributarios. Pero ya vamos a ver en Esdras, ya vamos a ver en Nehemías, ya vamos a ver todavía mucho antes que el pecado del matrimonio interreligioso se vuelve a dar en el pueblo. Mis amados hermanos, esto es un llamado de Dios
a que nosotros nos demos cuenta que todo este condensado de las victorias de Judá, de las victorias de algunas otras de las tribus, sí nos hablan de un gobierno perfecto de Cristo, sí tenemos esa esperanza de que vamos a vivir este gobierno maravilloso del Señor. Pero también nos hace reflexionar este primer capítulo que nosotros necesitamos forzosamente instruir a las nuevas generaciones en el temor de Dios, porque de lo contrario va a pasar lo que pasó con los destinatarios del libro de Jueces. Eran hijos de aquellos que habían sido salvos, pero ellos no lo eran. Ellos no lo eran por falta de instrucción. Y vamos a darnos cuenta a partir de este capítulo que hay un vórtice que se repite muchas veces, donde el pueblo escucha la voz de Dios por medio de uno de los jueces, están un tiempo estables y en paz, recaen en el pecado y vuelve Dios a levantar un juez. Y cada vez se vuelve más corrupto el gobierno del pueblo de Israel y cada vez hay mayor daño para el pueblo y menor paz, porque hizo falta la instrucción del pueblo y así estamos nosotros el día de hoy. Muchos papás no se sientan a educar a sus hijos en las escrituras. Muchos papás no forman a sus hijos en las escrituras porque ni ellos están formados. Y es un llamado de Dios para que seamos muy francos, ministros, pastores, padres de familia, y nos preguntemos qué estamos haciendo en la educación teológica de nuestros niños. Estamos promoviendo que conozcan a Dios, que nuestra familia conozcan a Dios. Ustedes ya se dieron cuenta, ejemplo, acaba de pasar un primo ahorita, o no sé si se vio en la cámara. Tenemos que compartir de Dios con nuestra familia. Tenemos esa necesidad. Ese es el llamado de Dios y lo que podemos rescatar en este primer capítulo de Jueces 1.